Buenos días de nuevo. Estamos en un nuevo programa de Rincón Social en las distancias cortas y hoy es un programa para mí especial. Estoy con Carmen Casanova Álvarez. Carmen, es Bueno, que hay un listado bueno, creo que lo he dicho bien, ¿es Casanova Álvarez? O es sí, Casanova ¿no? Álvarez, sí. Perfecto. Carmen es abogada, es comunicadora, interviene en tertulias político-jurídicas, es divulgadora en redes sociales y aparte es nuestra presidenta de CED en la Comunidad Valenciana. Buenos días, Carmen. Buenos días, queridísima Mar. Para mí es un placer compartir este ratito de ondas del podcast que desde el Consejo Español cuidamos para hacer que todos aquellos que trabajamos día a día y nos ocupamos de la atención de personas con discapacidad o en situación de dependencia, pues podamos entender un poquito más todas aquellas herramientas que tenemos, ¿no? Y trasladar la información a nuestros usuarios y a toda la sociedad. Claro que sí. Bueno, es importante porque después de todo el listado que he dicho, y seguro que me deja un montón de cosas que hace Carmen y a los que se dedica Carmen, ella es una persona, no lo oculta porque además lo saca en redes, es una mujer que ejerce de cuidadora de su hermana que tiene síndrome de Down. Bueno, aparte de con su madre, pero ella es activamente, bueno, pues, y además se enorgullece de ello, ¿a que sí? Mucho, Mar. Yo he tenido la suerte de que mi hermana muchas veces, ¿no? Ahora sobre todo que nos preocupamos de conocernos, de saber nuestras inquietudes, pues yo creo que tener una hermana con síndrome de Down ha hecho que precisamente yo pueda decir que me conozco, sé mis aspiraciones, las inquietudes que tengo y sobre todo estoy en el mundo de la discapacidad gracias a Rocío, eso es verdad, pero gracias a ella fue de manera, yo creo, rápida, ¿no? No tuve ninguna duda en ningún momento. Y efectivamente yo cuido de mi hermana y bueno, también por motivos de edad, obviamente, pues mi madre ya tiene una edad en la que se merece una jubilación tranquila, como yo le digo, ya jubílate, mamá, digo, deja de cuidar a Rocío, deja de cuidar a todo el mundo que para algo tenemos Rocío y yo una relación de hermanas muy, muy bonita, que además, aunque está basada en el cuidado, es verdad que yo lo hago de manera natural, no es algo que de manera forzada ninguna de las dos veamos, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace bonito. Sí, además se nota muchísimo. Sobre todo, además, tu hermana ya tiene una edad, es decir, que ya eres una cuidadora veterana, ¿no? Ya no, o tu hermana tiene una edad y a mí me gustaría, sobre todo, porque tú ya tienes una visión bastante, bueno, histórica de cómo has vivido la evolución del ámbito de la discapacidad o de las personas con discapacidad de cuando tu hermana nació ahora, ¿no? Y sobre todo me gustaría, porque ya que estamos en el mes del empleo, aunque sea a temas de salud mental, pero un poco relacionándolo, lo que puede ser la discapacidad con el empleo, me gustaría ver cómo se está visibilizando, cómo tú, desde que nació tu hermana, porque ya, ¿tú cuántos años tiene tu hermana ahora, Carmen? Rocío acaba de hacer 35 años, nos llevamos 5. Rocío, nosotros, bueno, somos de Madrid. Rocío inició su etapa educativa en una guardería en la que sí que es verdad que mi madre, pues la tuvo un año más de lo que corresponde para el ingreso en la escuela, en la educación primaria. Y después Rocío cursó la educación especial hasta que nos fuimos a vivir a Alicante. Mi madre utilizó el recurso que ella consideraba más eficaz para la educación de Rocío y para mí me parece la educación especial la herramienta de inclusión. Eh, bueno, pues una de las herramientas, ¿no? Para la inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo en lo que estabas comentando, Mar, en el entorno laboral. Rocío, cuando tuvo la edad de 22 años, a través de un programa de empleo con apoyo, comenzó a trabajar en una empresa de la Comunidad Valenciana en la que estuvo ejerciendo y haciendo funciones de auxiliar administrativo casi 12 años. Entonces, bueno, para mí esa herramienta de la educación especial ha sido pues tanto para su inclusión laboral, para su inclusión social, para su autonomía del día a día.
de sus tareas más indispensables en el hogar, en su vida personal. Y es verdad que yo me siento muy orgullosa de todo lo que ella sola ha conseguido y ha querido conseguir. La, es decir, el deseo y las herramientas que ha tenido Rocío, ella misma se ha labrado su futuro, porque cuando hubo un momento en el que Rocío quiso dejar de trabajar, puesto que, bueno, pues no se encontraba, sentía pues lo que normalmente una persona sin discapacidad siente en su trabajo. Sentimos ansiedad, sentimos preocupaciones, sentimos que queremos hacer otras cosas. Pues ella, dentro de sus posibilidades, nos dijo un día que le dolía el alma y que se tocaba el pecho. Entonces, automáticamente, pues apareció en la vida de Rocío algo nuevo, que era la ansiedad, y Rocío pues tuvo que dejar de trabajar y volver a su día a día en la asociación. Y bueno, pues para nosotros ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Como Rocío, pues cogía su autobús, iba a trabajar y ya no solo eso, sino que se relacionaba con sus compañeros de trabajo, porque al final el jefe de la empresa nos dijo, ¿no? Es que Rocío ha traído la discapacidad a la empresa para que todos sepamos cómo comportarnos cuando tenemos en el equipo una persona con discapacidad. Y eso creo que ha sido lo más bonito del empleo de Rocío, de la etapa laboral. Sí, la verdad es que sí, te diré, al final es que te estoy escuchando, yo creo que voy a explotar un poco el que te tengo primero porque das testimonio y luego además tienes formación jurídica porque eres licenciada en Derecho y además lo ejerces, ¿no? Entonces, es que has nombrado con respecto a lo que ha sido la trayectoria, sobre todo en empleo de Rocío, has hablado de la educación, que ella estuvo en un colegio de educación especial. Como bien Ujú. sabes, tenemos un gran problema en este país, para mí es un problema, cuando tenemos un sistema educativo con dos modelos, grosso modo, que son la educación especial y la educación ordinaria, con sus variantes que tiene sobre todo la educación ordinaria, pero tenemos esa problemática con la promulgación en el año 2020 de la LOMLOE, concretamente su disposición adicional cuarta, en la que quieren, bueno, convertir los colegios de educación especial en centros de apoyo y referencia a la educación ordinaria. Y realmente aquí sabemos que hay una parte del colectivo muy pequeña, es la que está ahí y que de verdad la necesita. ¿Qué trasladarías a la sociedad primero para que conozcan los colegios de educación especial y para demostrar que no somos, que no son, no es que no somos los que lo defendamos, por supuesto que no somos segregacionistas, que los coles de educación especial no son coles segregacionistas? Pues como te he comentado, Mar, efectivamente yo soy una fiel defensora de la educación especial, pero soy una fiel defensora de la libertad educativa, de que los padres puedan tener las opciones que consideren más adecuadas y eficaces para la educación y el desarrollo de sus hijos. Eso para empezar, porque la libertad educativa es un derecho fundamental que está en nuestra Constitución. A partir de ahí, además, como comentabas, justo por temas profesionales estoy cursando el experto facilitador, que ya hablaremos dentro del Colegio de la Abogacía Madrileña de Madrid. Y bueno, pues el otro día teníamos una formación en materia del proceso penal, donde vamos a poder ejercer nuestras funciones en el ámbito penal y precisamente hacíamos alusión a la salud mental, ¿no? Nos creemos que el Centro de Educación Especial efectivamente es la herramienta para formar y desarrollar en todas las habilidades a niños que tengan discapacidad y que sus padres quieran optar por esta educación. Pero es que luego en el sistema penal, cuando tenemos algún tipo de discapacidad psíquica que afecta a deterioros cognitivos dentro de la salud mental, que hay un diagnóstico de discapacidad psíquica, pues las opciones que tenemos cuando son responsables de distintos delitos de sustituir las penas por medidas de seguridad son el internamiento en un centro psiquiátrico, que actualmente hay dos únicamente en España, con lo cual empezamos a poner encima de la mesa problemas muy importantes, pero es que el segundo de las herramientas es el internamiento en un centro educativo especial. ¿Qué hacemos con el centro educativo especial si nos lo quieren quitar? Quieren revertir, como ellos dicen, ¿no? En esta LOMLOE, esos centros de educación especial. Es que ya no es el problema de la herramienta que efectivamente debe darse a los padres en el ejercicio de su libertad. Es que también nos encontramos que cuando tengamos que corregir y reeducar un comportamiento y asistir a una persona que tiene una discapacidad psíquica, tampoco vamos a poder optar por estos internamientos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues realmente, vamos, poco podemos hacer, pero sí que tenemos que visibilizar que la parte del colectivo que solamente es
un 17% de los niños en edad escolar y con discapacidad están en educación especial, que han elegido libremente estar en educación especial porque sus padres, ojalá, no hubieran tenido que ir a educación especial. Nadie elige tener discapacidad, nadie elige que su hijo tenga discapacidad. Entonces, bueno, al final, Efectivamente. claro, No, además, Mar, vamos a ver, efectivamente todos nos encantaría un mundo de inclusión, un mundo en el que todos los niños fueran al colegio y que existieran todos los apoyos que todos los niños necesitan para el pleno desarrollo de sus capacidades. Y hasta ahí llegamos todos. Pero cuando el sistema no nos dota de recursos, ni de apoyos, ni de profesionales, ya no solo recursos materiales, sino recursos humanos, no da las formaciones que deben darse, pues tender a hacer desaparecer la educación especial es un error. Es un error porque no hay un compromiso y un apoyo del sector público en el cual se garantice que un padre, cuando tiene que elegir entre educación especial y la ordinaria, ordinaria con apoyos, puede decir que al 100% su hijo va a tener cubiertas todas las necesidades para el pleno desarrollo de su autonomía. Yo recuerdo a mi madre la frase que le dijo cuando los informes para ver si Rocío iba a un centro de educación especial o ordinaria, mi madre le dijo: ¿usted me garantiza que cuando en la clase estén haciendo raíces cuadradas mi hija también lo va a estar haciendo? Y le dijo: pues no. Dijo: pues entonces mi hija va a ir a la especial, no hay más que hablar. claro. Y estamos hablando de los años 95, 96 Claro, y estamos seguimos hablando con de lo 30 mismo. años, ¿no? Prácticamente. Exacto. Efectivamente, Mar, hace 30 años y seguimos hablando de lo mismo. Hay muchos testimonios en los cuales a los padres se les deja elegir, van a la ordinaria y en un momento ellos solos se equivocan. Todos nos hemos equivocado y respecto a la toma de decisiones de nuestros hijos y han tenido que escoger una educación especial o al revés, han tirado una ordinaria porque en algún municipio o en alguna comunidad autónoma esa etapa escolar tiene más recursos o más apoyos. Pues si es que lo que hay que hacer es dejar a los padres que libremente elijan y escojan. Y luego no se puede decir que apostamos por la inclusión a niveles institucionales cuando vemos la poca inclusión que tienen precisamente en el sector público en el tema también de cualquier tipo de acceso a la función pública con discapacidad. Absolutamente, absolutamente. Al final es que hay una gran incoherencia, ¿no? Entre lo que se promulga y cuál es la realidad que al final viven todas las familias y concretamente el colectivo de la discapacidad, ¿no? Yo quería preguntarte, porque yo creo que sabes mucho de discapacidad y nos puedes contar muchas cosas. Si no piensas, esto es una reflexión mía y no sé si la compartes, en que hay muchos diferentes colectivos de la discapacidad que reclaman bueno, la comprensión por parte de la sociedad, porque hay muchas discapacidades invisibles. Y hay una parte de la sociedad que concretamente ese fenotipo que tiene el síndrome de Down, ¿vale? Que es Ujú. característico y que en su momento estigmatizó muchísimo al colectivo, hoy le protege, entiéndeme, le protege se le reconoce que tiene discapacidad. Yo pienso, es una reflexión mía, no sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy totalmente de acuerdo, Mar, pero es que además bueno, una de las cosas también a la que me dedico y de la que me siento profundamente orgullosa y todavía se me ponen los pelos de punta cuando eh, acudo a la academia donde imparto clases, me dedico a la docencia del derecho penal, constitucional, procesal, a personas que están opositando a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y siempre les digo lo mismo, porque ellos son quizá pues parte implicada como institución cuando hacen algún tipo de diligencia con una persona con discapacidad. Le digo: es que lo que vais a ver vosotros cuando una persona con discapacidad con intelectual, en este caso un síndrome de Down, entre por la puerta, es una discapacidad visible, bonita y conocida. Es decir, arropada, ¿no? Digo, pero cuando veáis otras discapacidades que no podáis prever, que no podáis entender, porque no vamos con un certificado de discapacidad en la frente. Entonces es ahí Claro. donde vosotros vais a tener que sacar de vuestros corazones toda aquella empatía y toda aquella educación que se os ha dado en el tema de la discapacidad, para que vosotros, dentro de las unidades que especializadas tienen de familia y menor,
pues adapten el lenguaje a la forma en la que tienen las personas con discapacidad de expresarse o sepan que hace falta un apoyo de lengua de signos, etcétera, etcétera. Es decir, el síndrome de Down es lo más fácil. Es lo más fácil porque ha sido protegido desde todas las instancias. Yo recuerdo y lo comento muchísimo, ¿no? Cómo todos esos programas de salud en las etapas más infantiles, desde el nacimiento, esa atención temprana que se le ha dado a las personas con síndrome de Down desde el momento en el que nacen, ha hecho que hoy en día su esperanza de vida sea mayor mayor. a la que nos Ujú. enfrentábamos hace 20 años. Entonces, efectivamente, todas esas etapas están cubiertas, la transición a la vida adulta, el envejecimiento, ¿no? Poco a poco, todas las necesidades las hemos ido tratando como sociedad y como profesionales dentro de la salud, la judicatura, bueno, la profesión del derecho a la que yo me dedico, etcétera, etcétera. Esa es la discapacidad más fácil a la que os vais a enfrentar. Más fácil Está entre claro. comillas, pero sí que es verdad, ahora se arropa y se entiende y se ve y no hay Es ningún verdad, tipo de... porque yo, Es verdad. sí, Mm. sí, yo además de pequeña recuerdo, pues bueno, mis padres tenían amigos con discapacidad y era un síndrome de Down. Es decir, al final yo creo que es lo que hemos conocido de siempre, al final es un tema educacional. O sea, Mm. todas esas discapacidades invisibles, sobre todo cuando estamos hablando en ese amplio espectro que existe en la discapacidad intelectual y de afectación cognitiva en general, ¿no? Que es la que más miedo da y la más incomprensible que es ante la sociedad. Cuando es invisible, cuando se está enfrentando a un físico normalizado, normotípico, por no llamarlo, bueno, es muy difícil detectar eso, ¿no? Y entonces entiendes que esa persona, pues bueno, es mal educada o que tiene comportamientos violentos o que son, no sé, comportamientos asociales, ¿no? Al final, Ujú. bueno, yo creo que hay un largo camino a educar, ¿no? Todavía. Sí, ahí has dado en el clavo, Mar, porque, mira, recientemente este año, ¿no? Hemos modificado el artículo 49 de nuestra Constitución que aún recogía el término disminuido. Y yo muchas veces lo hablo con mi madre y digo, es verdad que a mí en mi casa no me hace falta decir o saber si Rocío es disminuida, síndrome de Down, es que no me hace falta. Yo sé perfectamente que mi hermana es Rocío y luego es muchas más cosas. Pero quizá eso que yo traslado en mi día a día, ¿no? Mi hermana es Rocío y luego lo que sea que es Rocío, es lo que nos falta, porque en el año 2006, la ley 39/2006 de apoyo a la dependencia y demás, ya recogían una disposición adicional que en cada texto que nosotros tuviéramos algún término como disminuido o discapacitado o minusválido, tenía que ser sustituido por persona con discapacidad. Al final, cuando nosotros nos enfrentamos día a día a todos nuestros foros sociales, personales, somos quienes a través del lenguaje ya estamos comunicando de manera inclusiva. A mí no se me ocurre decir en ningún lado discapacitado o disminuido. Eso salió de mi vocabulario, pero en el año 89, quiero recordar. Claro. Entonces, esa es una obligación que nosotros tenemos persona con discapacidad y luego ya encima tenemos el conocimiento o la herramienta suficiente para decir intelectual, psíquica, sensorial, etcétera, etcétera. Al final, bueno, pues es nuestro trabajo también, no solamente velar por las deficiencias, carencias que encontramos en el sistema, sino hablar correctamente. Y hablar correctamente es un compromiso también que les debemos a las personas con discapacidad. No olvidemos que España, bueno, pues ha ido legislando de manera regular, ¿vale? Vamos a decirlo así, pero bueno, a veces nos hemos tirado a la piscina haciendo proyectos muy ambiciosos con el simple hecho de decir, venga, lo tenemos que lanzar, tenemos que empezar a cambiar los términos y vamos a empezar a hablar bien. Pero obviamente, si luego en un Congreso de los Diputados no sabemos trasladar que son personas con discapacidad, pues el trabajo no cumple todas las etapas para que tenga una eficacia y sobre todo un resultado social, que es lo que debe haber. Totalmente, absolutamente, absolutamente. A mí es que claro, vas hablando y me van surgiendo preguntas, ¿no? Porque, bueno, tú antes lo has nombrado, que también eres docente Ujú. con los cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hablaríamos y has hablado bueno, cómo educar, me parece importantísimo, cómo educar a estos profesionales
porque se van a Ujú. juntar, se van a encontrar en la vida, sobre todo hay determinados, bueno, colectivos, sobre todo hablamos de temas de salud mental, donde van a enfrentarse a personas que tienen problemas, personas con discapacidad y cómo tratarlas, ¿no? Hablamos de derechos, o sea, ha cambiado mucho desde la declaración bueno, de los derechos humanos para todas las personas con discapacidad. Hemos evolucionado, hemos ido implementando legislación en España respecto bueno, las directrices de Naciones Unidas. Y ha habido Ujú. un cambio en estos últimos años en el que también a mí me surgen dudas, ¿no? Que es sobre el tema de la tutela y la curatela. Ahí Ujú. tenemos asociaciones, personas, familias, que hay disparidad de opiniones como personas hay en España. Entonces, a Sí, mí lo que me desde gustaría es que luego. explicaras un poco, bueno, cuál es la diferencia entre una y otra, cuál ha sido la mejora en el reconocimiento de derechos para personas con discapacidad y qué problemas están surgiendo al respecto. Porque yo creo en algo, así en general, el reconocimiento de derechos no quiere decir que estemos favoreciendo la vida de las personas con discapacidad en muchos casos. No, Mar, sobre todo al entorno de la persona con discapacidad, ¿no? Es decir, a esos padres, a los que en un momento determinado, a lo largo de la etapa de sus hijos, decidieron incapacitarlos, o bueno, lo que se llamaba incapacitar, sí, a una persona con discapacidad intelectual, cumplía los 18 años y se abría un procedimiento para declararlas incapaces. Recordemos que en el año 2018 recuperaron su derecho a voto, es decir, que como hemos comentado antes, estos pasos dentro de las personas con discapacidad de sus derechos los han luchado y los hemos perseguido todos, las familias y ellos mismos. Yo siempre digo en todos mis foros la frase de si queremos hablar de todos hay que contar con todos. Y empezar a contar con todos es hacer un reconocimiento legislativo en el que ellos estén presentes. En el año 2021 adaptamos nuestra legislación, nuestra ley procesal, pues para hacer que estas incapacidades pues, se revertieran, ¿no? Ya no es declarar incapaz a una persona, ya no se puede hablar de tutela ni de declaración de incapacidad. Lo hemos sustituido por lo que nuestra legislación ha denominado medidas de apoyo. Para eso se redacta en nuestro Código Civil cuatro, unas medidas de apoyo voluntarias, la guarda de hecho, la curatela y lo que es el defensor judicial, ¿no? Algunas tienen carácter voluntario, otras tienen carácter jurídico, asistenciales o representativas que pueden dar lugar a una clase de derecho Entera. intensa, pero entera. Pero por resumir, lo que era la incapacidad tiene que ser sustituida por una de estas cuatro medidas que nos da nuestra legislación con la intervención de los operadores jurídicos correspondientes. Pero claro, es que esta legislación en materia de Código Civil no vino sola. La ley procesal civil también, el artículo 7 bis es vamos, nuestra máxima a la hora de movernos por los juzgados, que es donde se llevan a cabo esos ajustes para las personas con discapacidad, bueno, y los mayores. Estos ajustes y luego durante todo el procedimiento deben darse a través de distintas figuras que les van haciendo de apoyo durante todos los trámites que tengan dentro de un procedimiento judicial, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay un marco muy importante de derechos, como digo, ya en el año 2021, o sea, estamos hablando de hace 3 años, eh, pues a fecha de hoy hemos tenido que prorrogar 3 años más la sustitución de esa incapacidad por las medidas de apoyo que contempla nuestra legislación civil porque no nos ha dado tiempo a revisar todas aquellas incapacidades. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema judicial falla en recursos, no falla en cuanto a nuestros jueces, que son, vamos, yo los defiendo a capa y espada porque tenemos un poder judicial que tiene que estar ahí de contención de todos aquellos excesos. No lo ha hecho porque no tiene medios, ¿no? Todavía quedan 200.000 revisiones pendientes y se nos ha ampliado el plazo a 2027. Pero la preocupación llega en el sector de la familia y en el sector de las asociaciones y los movimientos Claro. asociativos. Ahí es donde llega la preocupación. ¿Hasta qué punto va a estar protegido mi hija, mi hijo? ¿Qué tengo cuando mi hijo cumple una determinada edad? ¿No? A través de las residencias, no hay residencias de personas con No. discapacidad intelectual como conocemos las residencias de la tercera edad. Y ya no solo eso, sino que es que las personas con discapacidad intelectual, un hijo de 50 años no va a poder estar con un padre que falta el otro progenitor.
Entonces ahí nos encontramos en una desprotección que por mucho que legislativamente hablando estemos dando pasos, en la realidad no encontramos una solución. Además, es que en muchas materias, en muchas competencias, las comunidades autónomas han cogido facultades a desarrollar dentro de ese marco competencial. Entonces nos encontramos desigualdades en todos los ámbitos autonómicos. Y eso es una barbaridad porque lo que hace es mermar los derechos de las personas con discapacidad, de todas las personas, pero más de las personas con discapacidad. Absolutamente, absolutamente. A colación de esto, yo te lo digo porque hay familias, es por poner ejemplos para que nos atiendan. Es decir, una persona con discapacidad que es absolutamente y declarada pródiga porque no es capaz de gestionar sus bienes, sus cuentas corrientes. Por el hecho de haberle reconocido ese derecho, Carmen, va a ser siendo incapaz. Sí, bueno, ahí es que es verdad que, vamos a ver, la rehabilitación de la prórroga de bueno, cuando se declaraba incapaz a una persona, se hablaba de la tutela y de la em, prórroga de la patria potestad, ¿no? Pues todo eso ha desaparecido. Desaparece de la noche a la mañana, desaparece sin explicarle a nadie qué opciones tiene. Además es que la curatela viene fortalecida como figura de apoyo dentro de nuestra norma civil, puede ser asistencial y o representativa, ¿vale? Solo se usaba en el ámbito sanitario y en ámbitos económicos y la verdad que bastante poco. Luego tendríamos el defensor judicial y también lo que he dicho que es la guarda de hecho, que aparece como una medida de apoyo algo más informal. Y sin embargo, estas dos figuras, tanto el defensor judicial como la guarda de hecho, pues se fortalecen como figuras de apoyo. Claro, la ley nos dice, el Código Civil nos dice que la curatela, que representativa, es para casos extremos. Entonces, claro, lo que más tenían antes como protegido, digamos, bajo el ámbito de la tutela, pues ahora nos encontramos que tenemos que ir ante un proceso de revisión de medidas de apoyo en el que luchar por una medida que no se concede si no hay una actuación letrada y de todos los intervinientes jurídicos eficaz, formada y adecuada. No es fácil, o sea, no es fácil. Y no es fácil porque, claro, la persona con discapacidad también ahora se tiene en cuenta su voluntad y sus preferencias. Eso no es lo primero que nos dice la ley. Y claro, yo recuerdo cuando a mi hermana bueno, solicitamos la dependencia y vinieron al domicilio, ¿no? Obviamente, donde estaba la persona con discapacidad intelectual, a hacer una valoración y le dijeron, Rocío, ¿qué hora es? Y dije, pues si le van a valorar a mi hermana la situación de dependencia en la que debe estar, preguntándole la hora, cosa distinta es que te diga a las 16:45, pero que tengan opción temporal. Entonces, claro, el sistema está fallando muchísimo porque no soy yo que como, bueno, dentro del ámbito jurídico puedo moverme más, dentro del operador social también, pero esos padres que tienen que revivir ese duelo, es un constante duelo tener una persona con discapacidad en casa, en el hogar, en la familia, porque constantemente nos estamos enfrentando. Recientemente falleció nuestro padre y yo tuve que recoger todas aquellas documentaciones de Rocío y venía el certificado de minusvalía, venía deficiente y todo eso a mi madre le supuso un duelo de nuevo. Claro. Pero no un duelo, Mar, que ya como hermana te lo digo, de los distintos ámbitos familiares, como unos padres de nuevo tienen que decir, mi hija, mi hijo, así tiene unos hermanos que el día de mañana asistirán a su hermano porque no queda más que ese papel desarrollarlo, porque institucionalizar residencias no tengo herramientas. Entonces, es un vacío, es una emoción constante que hay que cuidar y de verdad las familias hemos sido un ejemplo, una herramienta fundamental. No hay años de historia de Absolutamente. España para agradecer a las familias lo que han hecho por las personas con discapacidad. No lo hay. Y que día a día sigan enfrentándose a estos duelos, pues no es bueno. Es que no es bueno. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el Estado como Estado se queda muy corto, ¿no? Se queda muy contento promulgando leyes muy bonitas, pero Efectivamente. luego nadie baja a tierra y nadie baja a la aplicación de esa normativa, ¿no?
Efectivamente, Mar, cuando tocas la discapacidad todas las mañanas es cuando de verdad sabes cómo afrontar las carencias, los recursos, las necesidades de las familias y cómo saber eh, pues todo aquello que nos mueve en nuestro día a día y que nos lleva a vivir nuestra vida con normalidad. Pues yo siempre lo he dicho, yo cuando era pequeña iba al colegio y iba al cine y era el cumpleaños de fulanito o menganita, mi hermana venía. Entonces, de hecho, yo tengo una experiencia vital muy, bueno, yo creo que es, Mar, de las mayores ilusiones que me ha hecho en la vida por cómo he podido trasladar el síndrome de Down en mi entorno más cercano. Una íntima amiga mía del colegio se quedó embarazada en pandemia del quinto hijo y bueno, ya sabemos todas las medidas que existían en pandemia y lo difícil que era dentro del ámbito sanitario, y Sí. más una ecografía de embarazo, pues le dicen que el bebé parece que no viene bien. Ella asustada estuvo 3 semanas, imagínate, Mar, 4 peques en casa, embarazada del quinto. Y cuando llegó a la consulta, el médico le dijo ya después para revisar y darle bueno, que, mira, Sira, que no, que viene con síndrome de Down. Dice, Carmen, pegué un bote y le dije, bien, genial, fenomenal, claro. Ella sabía, conocía el síndrome de Down, no por verlo en la calle, no, porque sabe quién es mi hermana y sabe mi día a día. Entonces, se alegró por decir, lo conozco, no tengo ese miedo a enfrentarme a lo desconocido, ¿no? Tendré miedo por otras cosas, como ya me dice, mis hijos, mi día a día, el futuro de mi hijo, las herramientas que tengo, lo que no tengo, pero por desconocimiento ya no es. Eso es. Es que da miedo, el desconocimiento es lo que da miedo. Y la falta de información y de La recursos, falta porque de ella me lo información. decía, Carmen, yo tengo una falta de recursos brutal y es mi miedo y es mi día a día y es mi... Pero bueno, yo sabía lo que era el síndrome de Down. Absolutamente, absolutamente. Volvemos a lo del principio. Educación, información, visibilidad. Al final, lo que da miedo es lo desconocido. Es Eso así. es. Yo, por último, me encantaría que nos hablaras de una figura que le has tocado hace un rato, que es la figura del facilitador judicial, como también un nuevo reconocimiento al apoyo en el ámbito de la justicia a las personas con discapacidad. Y en este caso a personas con discapacidad que están en procesos judiciales, ¿no? Así Cuéntanoslo es. porque yo sé que tú vas a ser la primera facilitadora judicial, por lo menos de C. Por supuestísimo. O sea, además es que cada día de formación, se abren nuevas ilusiones, pero también se abren nuevas responsabilidades, lo digo, ¿no? Es una figura innovadora en la Comunidad de Madrid, en España. Es decir, esto es un proyectazo impresionante. La Comunidad Autónoma de Madrid ha cogido se ha abanderado como la única comunidad autónoma, y lo podemos decir así, que quiere humanizar la justicia para las personas con discapacidad. Ha cogido el compromiso y a través de un decreto, el 52/2024, ha desarrollado, que todavía falta, por supuestísimo, hacer un reglamento al respecto, pero ha desarrollado las principales eh, características que debe tener una persona experta facilitadora judicial. Suena, bueno, una barbaridad, pero lo has resumido muy bien. Es la persona que va a acompañar, entre comillas, a la persona con discapacidad que se enfrenta a un procedimiento judicial. Y además no solo eso, sino que el Colegio de la Abogacía de Madrid, en el que llevo colegiada ya unos cuantos años, eh, ha recogido el testigo, ha sellado un compromiso con la comunidad autónoma para hacer un turno de oficio. Compromiso con la justicia en el ámbito de esta administración y del ámbito territorial de la comunidad autónoma. Imagínate, lo comentaba antes, ¿no? De tener a una persona con una discapacidad psíquica o hacer unas diligencias con una persona con discapacidad. Date cuenta, Mar, que el otro día lo comentaban también, hay datos desoladores respecto de la población reclusa que ha sido diagnosticada de una discapacidad psíquica cumpliendo condena. Tela. Es una barbaridad, Mar. Y obviamente estos reclusos han estado en centros penitenciarios, porque como te he comentado antes, instituciones penitenciarias psiquiátricas tan solo hay una en Sevilla y otra en Foncalén, y hay algunos módulos. El módulo de Extremera tiene un módulo en el que hay 20 personas, 4 de apoyo, presos ordinarios, a 16 presos con una discapacidad psíquica. Es que los datos son brutales. ¿Y cómo hacer a entender a una persona con discapacidad que está siendo investigado por X delito, que precisa de abogado procurador, que esos son sus derechos, que se le va a asistir en diligencias policiales, en judiciales, que se va a dictar procedimiento contra él, que
ya no es solo la lectura fácil de los documentos que nos podamos encontrar en un procedimiento, sino hacerle entender todas aquellas partes de un proceso por las cuales o a las cuales se va a enfrentar, tanto como parte como testigo, ¿no? Porque también es verdad que pueden darse distintas situaciones, por ejemplo, en los ocupacionales de empleo, en los cuales se vean involucradas distintas personas con discapacidad intelectual o psíquica, ¿no? Pues habrá que tener en cuenta ese factor humano dentro de la justicia. Está claro. La verdad es que se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, pero a mí me gustaría siempre, hay un mensaje final y es pues, una dificultad que percibimos en el ámbito social, que es que hay mucho reparo en parte de, sobre todo, familias, incluso a las mismas personas en primera persona con discapacidad, a tramitar su certificado de discapacidad. Sienten que van a ser menos, que en vez de sentir como es un apoyo, es un reconocimiento, es una ayuda para toda, bueno, pues para vivir en la sociedad, para que puedas ser reconocido no como una persona deficiente, sino como una persona dentro de la diversidad, pero tienes unos derechos que se te reconoce por esta situación. Es decir, ¿qué les dirías a las familias que, bueno, que tienen sus reticencias a la hora de sacar el certificado de discapacidad para sus hijos? Bueno, pues yo les diría a estas familias que todo sin miedo y con pasos hacia adelante. Reconocer a través de un certificado una discapacidad es simplemente tener la satisfacción de saber que tu hijo, hija, hermano va a tener distintos apoyos a lo largo de su vida que nos van a hacer mucho más fácil alcanzar nuestros sueños. Esto lo digo siempre, yo no necesité un profesor de inglés, pero mi hermano, sin ningún tipo de discapacidad, sí, porque el inglés se le daba peor, o las matemáticas a mí. Es decir, que esto es simplemente en una administración en la que vivimos y en la que tenemos que jugar, porque también apostamos porque nos quiten la burocracia y nos lo hagan todo más ágil, pues vamos a agilizar y vamos a saltar sin miedo a todos aquellos retos a los que nos enfrentamos. Y a esas madres, porque en casi todas son madres o familiares o hermanas en tu caso, que son cuidadoras principales de una persona con discapacidad o una persona dependiente, que están tan ocultas, que están tan, bueno, invisibles, eh, también me gustaría que les dieras un mensaje positivo, porque tú eres única para dar mensajes positivos. Porque además Ay, lo cuentas en primera persona. Es decir, para mí es absolutamente validante que lo traslades tú, ¿no? No como profesional en este caso, sino como, bueno, cuidadora, ¿no? Principal. bueno, pues como cuidadora principal a todas, primero daros las gracias a los padres, madres, que nos habéis hecho tan fácil ser hermano de una persona con discapacidad. Simplemente que recojamos el testigo con el mismo honor con el que vosotros habéis educado y nos habéis hecho familia, cosa que se está perdiendo en este momento en nuestro país, esos valores en los que hemos fortalecido crecer como familia. Y todo mi apoyo y reconocimiento, queda mucho que hacer, pero sobre todo, y también algo muy sencillo y me gusta siempre trabajar con ejemplos, ¿no? Esto es como cuando la suegra también se pone mala y tiene que venir a nuestras casas, pues que sigamos simplemente viviendo en familia con esos valores de cuidado y con esos valores de atención, que son palabras muy bonitas y que son mensajes que salen del corazón, porque yo no encuentro mayor reconocimiento que eh, la sonrisa de mi hermana todos los días y también su mala leche, si me permitís decirlo, pero eso es fruto de su personalidad y de que hace lo que le da la gana. Pues así hay que vivir, en familia y con gente detrás que nos apoye, nos ayude y nos haga a avanzar. Eso, por supuesto, como el Consejo Español, que a eso nos dedicamos y nos ocupamos. Pues yo creo que nos quedamos aquí. Nos han quedado muchas cosas en el tintero, con lo cual nos dará para otra de estas. Cuando, cuando queráis, lo sabes, Mar. Bueno, Carmen, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. A vosotros, muchísimas gracias.